Una búsqueda desesperada por sobrevivientes mantienen los socorristas en las áreas afectadas por el fuerte terremoto de este viernes en Marruecos, que ha dejado hasta el momento más de 2.500 víctimas. El epicentro se registró a unos 800 kilómetros de Marrakech. Muchos caminos se encuentran cerrados con rocas y escombros, dificultando el acceso a las partes altas de las montañas. El terremoto se sintió en ciudades de todo el país. Según funcionarios marroquíes, el terremoto cortó el suministro de energía y agua y bloqueó el tráfico local, lo que dificultó las labores de rescate. El presidente Biden dijo en una declaración escrita que estaba profundamente triste por la pérdida de vidas y la devastación. Biden agregó que su administración está lista para ayudar de cualquier manera. Nos comunicamos inmediatamente con el gobierno marroquí y les dejamos muy claro que estamos preparados para ayudar en todo lo que podamos. Estamos esperando escuchar del gobierno marroquí cómo podemos ser de mayor ayuda. El sismo de este 8 de septiembre es el terremoto más mortífero que ha sacudido a Marruecos en más de 60 años, según EMDAT, una base de datos internacionales sobre catástrofes. También es el de mayor magnitud en su territorio en más de un siglo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, tienen un paso pendiente para lo que sería el dar el visto bueno de la vacuna de actualización del COVID-19. Y es que un panel de la agencia se dispone a emitir su recomendación hoy martes sobre quiénes son los que más necesitan de las dosis actualizadas de la vacuna. La vacunación podría comenzar tan pronto como finales de esta misma semana y en la misma visita se podrán administrar las vacunas tanto para el COVID-19 como para la influenza. Hay que mencionar, Estados Unidos aprobó el lunes las vacunas actualizadas contra el COVID-19 con la esperanza de acelerar la protección contra las más recientes variantes del coronavirus y así mitigar cualquier repunte durante el otoño e invierno. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.